El Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística publicaron la cifra de inflación que se ubicó en 56% de la inflación anual en 2013. Por esa razón, hoy en Primera Página nos encontramos con el economista Juan Socias. Muy buenos días, gracias por madrugar el día de hoy en Primera Página. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es la lectura que usted le da a 56% de inflación anual en 2013? El índice de inflación en noviembre fue de 4,8%. 56% es la cifra anual más alta en 17 años. Desde hacía 17 años no se registraba una cifra tan alta de inflación. Y la lectura es, bueno, lo mismo que está ocurriendo con el índice de la delincuencia. Estamos empeorando, desgraciadamente, a pesar de que hay muy buenas justificaciones a posteriori. Las autoridades explican por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y prometen que para el año que viene va a ser mucho menor la inflación. Veremos el año que viene, porque normalmente todos los años hay esa promesa y desgraciadamente no se viene cumpliendo. Bueno. Históricamente, según el promedio en el mes de noviembre, es de 2,2 la inflación desde los años 80. Esta vez se ubicó en 4,8%. La economía real creció este año en 1,6%, esto según lo anunció el Banco Central el presidente Nicolás Maduro, pero la estimación era de 6% de crecimiento para este año. Así es. ¿Qué pudo incidir? Así es. Evidentemente, la economía empeoró también durante el año. A pesar de los esfuerzos del gobierno para llegar al 6%, no pudieron. Se quedaron por debajo de la mitad del camino. Ahora, con las cifras del Banco Central, pasa algo, y es que a uno le queda mal sabor. ¿Por qué? Porque evidentemente hay manipulación de esas cifras. ¿Por qué lo dice? Por ejemplo, las cifras del mes de noviembre se demoraron 20 días. Contemporáneamente hablando, eso había ocurrido. Lo establecido son los primeros 10 días del mes siguiente. Así es. Es decir, se debe establecer la inflación, se debería publicar en los primeros 10 días del mes de diciembre. Hubo 20 días de retraso. Contemporáneamente hablando, ¿eso había ocurrido? No, es la primera vez que ocurre, o una de las primeras veces, al menos. Y eso es gravísimo, porque crea una cortina de malestar y de duda en la población. La gente se pregunta, bueno, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué habrá detrás de las bambalinas? Por lo cual no reportaron en el tiempo debido. Vamos a ver si respecto a diciembre, en los primeros 10 días de enero, viene el reporte de la cifra final, porque hay una cifra estimada de 2,2 en este momento, pero no sabemos la cifra final. Usted habla de la credibilidad en cuanto al manejo de las cifras del Banco Central de Venezuela. Yo quiero compartir con usted un informe y con todos los televidentes, un informe del Banco de Corea sobre el índice de transparencia de la banca central. Venezuela se ubicó en el 2010 en 4 puntos, con un máximo de 15 puntos. Ajá. Y nos ubicamos, Venezuela, el Banco Central de Venezuela, en el número 76 de 120 bancos centrales estudiados. Pero también Venezuela se había ubicado en 1998 con 1 punto. En 2010 con 4 puntos, hubo un incremento de 3 puntos entre 1998 y el 2010. Esto tiene que ver con el informe de transparencia de la banca central. ¿Eso está relacionado con lo que usted establece como ciertas dudas, ciertas incertidumbres con respecto a los datos trabajados por el Banco Central? Sí, evidentemente. ¿Esa es Corea del Sur o Corea del Norte? Es Corea, lo establece como Corea. Ok, porque hay una diferencia cuando las cifras vienen de Corea del Norte o Corea del Sur. Por razones ideológicas, evidentemente, ¿no? Suelen ser más complacientes con Venezuela las cifras de Corea del Norte que las de Corea del Sur. Pero está bien, evidentemente eso refleja algo. Está reflejando que nuestro índice de transparencia y nuestra credibilidad no es de las mejores, tampoco es de las peores. Porque 4 puntos de 15 significa una posición más o menos
Y de 76 de 120 bancos estudiados estamos en el 76. Ahora bien, muchos cuestionan la cifra, pero por el hecho de que no se llegó a lo que el gobierno inicialmente había anunciado que era su estimación. ¿Qué ocurrió para que no se llegara a esa meta? ¿Qué ocurrió este año 2013 y básicamente en este mes de noviembre para que se reflejaran, para que se reflejen estos números? Evidentemente aumenta la escasez. Al aumentar la escasez, eso es visible, lo registramos todos, no hace falta que el Banco Central lo diga, a pesar de que el índice de escasez último es 21% dentro de unos índices que maneja el Banco Central para medir la falta de productos habituales. Ellos dicen que en este momento la escasez es 21% en promedio. Bueno, a pesar de eso, lo podemos ver todos los días en los supermercados, en las farmacias, en los lugares donde se compran productos, hay escasez. Al haber escasez, los precios aumentan automáticamente. Al aumentar los precios, la inflación también refleja ese aumento y se va para arriba. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se maneja el tema de que muchos supermercados de cadenas privadas, muchos han denunciado que hay fallas en el abastecimiento de productos? Pero por otro lado hay operativos como la red Mercal del Gobierno Nacional, donde consigues pernil, donde consigues productos, básicamente ahorita en las fiestas navideñas, con un precio muy bajo. ¿Cómo se refleja, cómo se juega, cómo se canaliza, se traduce estas dos realidades? El gobierno le está dando prioridad al abastecimiento de Mercal, de los supermercados que son del gobierno, como el antiguo hipermercado Éxito, que ahora cambió de nombre, le da prioridad y busca el abastecimiento, si es necesario forzando al abastecedor para que le entregue productos primero a la red del gobierno, y si hace falta se paga más alto. Entonces con esas reglas de juego es evidente que son los supermercados del Estado los primeros en conseguir productos para abastecer la población. Además de eso tenemos los mercados populares, los mercados abiertos, que se abastecen directamente muchas veces de la importación masiva directa que hace el Estado. Así que por esas razones siempre veremos que en donde hay un despachador, un suplidor del gobierno, habrá más productos que en los supermercados privados. La cifra de escasez que usted nombraba, que hacía referencia, era del mes de octubre, que fue publicado en noviembre. El índice de escasez de noviembre no se ha publicado a pesar de estos 20 días de retraso. Es correcto. Ahora bien, por ejemplo, hubo un incremento de 7,5% en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero, por ejemplo, las ciudades que reflejaron mayor variaciones, la que tuvo mayor variación fue Maracay, con 5,1%. Y, irónicamente, Caracas fue la que tuvo menor variación de 3,7%. ¿Cómo es este comportamiento? Eso no parece lógico. Y eso es uno de los elementos que arroja dudas sobre la veracidad de esas cifras, o al menos la veracidad completa de esas cifras. Fíjate, no es solamente el Banco Central. Cadivi no ha publicado cifras en un año. En todo 2013, Cadivi no ha publicado sus cifras. Hasta el 31 de diciembre de 2012 se publicaban con cierto desfase, cierto retraso, pero se venían publicando trimestralmente los reportes de cómo se repartían las divisas de Cadivi. Eso se acabó el 31 de diciembre de 2012 y en 2013 no hemos tenido ni una sola cifra. Entonces, ese hecho refuerza la duda que a uno le da los retrasos del Banco Central, las ilogicidades del Banco Central como esta, de que Maracay sea la ciudad que más alta inflación refleja. Y Caracas la de menos. Y Caracas la de menos, ¿no? Y
bueno, el Banco Central, la explicación que ha dado es que ha habido operativos de vigilancia más estrictos en Caracas sobre los precios y eso ha logrado bajar los precios en Caracas más que en otras ciudades. ¿Eso debería ser una bandera? ¿Eso debería ser algo positivo? Yo creo que no, porque en definitiva los habitantes del interior tendrían tanto derecho como tenemos los de Caracas a que el gobierno les vigile los precios. Así que más que un logro, yo diría que eso es una falla, una deficiencia del sistema de supervisión del Estado. Fíjese algo, según los datos establecidos por el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística, hubo una desaceleración de menos 1,1% en el equipamiento del hogar. Eso tuvo que ver con las acciones de inspección y fiscalización a diferentes centros y locales y sectores productivos económicos del país. Más que con eso, con la misión vivienda, que entregó en algunos casos, inclusive gratuitamente, y en otros a muy bajo precio, equipamientos completos para los hogares, y eso es algo que mide el Banco Central. Ese es otro elemento que arroja dudas sobre la validez de la metodología del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística, porque están trabajando en conjunto para medir la inflación. Cuando tú, para medir la inflación, la mides en suplidores que están subsidiados, está aplicando una distorsión porque no toda la población recibe subsidios a nivel parejo, pues. Entonces, todos esos detalles son los que hacen que se refuerce la duda que yo planteaba al principio de la entrevista, que nos hace pensar que no se puede creer mucho en esa cifra. ¿Usted considera que la inflación es mayor? Yo personalmente creo que la inflación es mayor. Hay ítems que no se miden. Por ejemplo, la afiliación a un club, la afiliación a un gimnasio, las idas a la peluquería de las damas, ciertas exquisiteces, ciertos productos considerados de lujo, esos no están medidos por el índice de inflación y sin embargo, por lo menos 1 a 5% de la población está severamente afectada por esos precios. Entonces, es una medición dirigida básicamente hacia los precios de la cesta básica y de la cesta alimentaria que no tienen en cuenta otros ítems, pues. ¿Cómo se materializa en la población la inflación? Se estableció en 4,8% en el mes de noviembre, pero según estudios de opinión, el 70% de los venezolanos aprueba estos procesos de fiscalización e inspección en diferentes locales comerciales. ¿Cómo se materializa? Inflación, pero electrodomésticos. Inflación, pero facilidades para que puedas adquirir electrodomésticos. ¿Cómo se materializa eso en la población venezolana? Bueno, la aprobación sobre la supervisión de precios es lógico que se manifieste en todos los venezolanos. Todos los venezolanos quisiéramos que el Estado nos ayudara a evitar la especulación, a evitar el aumento desconsiderado de los precios, a evitar el sobreprecio y sobreganancia de los comerciantes. No hay nadie prácticamente. La encuesta dice que el 70% aprueba, pero probablemente el otro 30% no lo desaprueba tampoco, sino simplemente se inhibió de responder al encuestador cuando le preguntó. Así que todo venezolano quiere que el Estado ayude en la supervisión de los precios. Pero al mismo tiempo, esa supervisión, como hemos visto, no es pareja, no es igual. Maracay refleja unos resultados contra Caracas que deberían ser invertidos, o pareciera que deberían ser invertidos, y no hay una
credibilidad 100%, volvemos al mismo punto de lo anterior. Pues. Fíjese, a su parecer, también se anunció la creación de la Caja Nacional de Divisas para abrir las importaciones. ¿Esto puede ser viable, puede ser efectivo? No puede ir más allá de lo que ha ido Cadivi. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene un ingreso fijo de dependencia, que es la renta petrolera. En este momento ese ingreso no llega, este año no llegó a los 90 millardos. Otros años anteriores sobrepasó un poco los 90 millardos, pero no podemos excedernos, aunque se creen 20 cajas de divisas. No tenemos más que esos 90 millardos para poder financiar todas las necesidades de la población. Si de esos 90 millardos, como en efecto ocurre, el gobierno toma directamente las 2/3 partes para su uso, un 66% más o menos, y solamente el 33% queda para la empresa privada, por más cajas de divisas que se abran, si no se cambia esa correlación, no va a haber más dólares que repartir. La diferencia va a ser que en vez de salir por vía Cadivi o por vía SICAD, puede que salgan por las nuevas vías de las cajas de divisas. Eso es todo. ¿Cuáles serían las medidas eficientes, viables, para minimizar, canalizar la cifra de inflación en el país? ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es la propuesta de Juan Socias? La primera, necesariamente estimular la producción interna, porque una de las causas, quizás la principal, la más grave, de la escasez es que no hay producción interna. Al no haber producción interna, necesariamente hay que tapar los huecos importando directamente. La segunda es que el Estado no puede seguir tratando de abrogarse la función de tapar todos los huecos, porque el Estado no es eficiente para realizar las labores gerenciales de importación y de distribución de esos productos. Entonces tenemos ineficiencia. Es probable que pueda ser